La clase de hoy refiere al trabajo práctico opcional número 2, que es un repaso del tema de esbelteces globales que se ve en el tema de pandeo, ¿sí? Es un trabajo práctico que va a ser complementario al trabajo práctico 1, que refiere al análisis de tracción y de compresión, ¿sí? Que sería un tema relacionado con el análisis de compresión. La bibliografía que utilizaremos como referencia para la resolución del trabajo será los módulos de teoría, particularmente el módulo 4D y 4E, la especificación ISC 360 del año 2016, que es la especificación que adopta la cátedra como referencia, el Reglamento Argentino de Estructuras Metálicas para Edificios, CIRSOC 301 del año 2005, y las tablas de perfiles laminados y tubos estructurales que da el CIRSOC como anexo a sus reglamentos 301 y 302. Bueno, pasemos ahora al segundo ejercicio. En el mismo se solicita determinar las longitudes de pandeo, LP, los coeficientes de longitud efectiva, K, y las esbelteces según los ejes X e Y de los perfiles que conforman cuatro estructuras que veremos en las siguientes filminas. Comenzamos por una columna aislada, simplemente apoyada en ambos extremos. El segundo caso es la misma columna, ahora con un ariostramiento en la mitad de la luz, según el eje débil, es decir, orientado en esta dirección, en la dirección X. Y finalmente, dos pórticos. El primero, un pórtico desplazable, con la inercia de los tres elementos orientados con el eje mayor dentro del plano del pórtico. Y en la parte superior, con cuatro ariostramientos, dos en los nodos de encuentro entre columnas y vigas y dos a los tercios de la viga. Finalmente, un pórtico de nodos indesplazables, para el cual tenemos las columnas orientadas con su eje débil en el plano del pórtico y la viga con su mayor inercia dentro del plano del pórtico. Las cruces son las que nos indican que este pórtico es un pórtico de nodos indesplazables y tendremos en ambos nodos de encuentro entre vigas y columnas unos ariostramientos. Entonces, para esas cuatro estructuras deberemos determinar las relaciones de esbelteces. Como vimos en la teoría, la relación de esbeltez se calcula como un coeficiente de longitud efectiva K por una longitud no ariostrada L dividido el radio de giro de la sección. Este factor de acá arriba, K por L, se denomina longitud efectiva de pandeo. Tengamos en cuenta que los valores de K, L e I son diferentes en general para cada eje de pandeo posible. Es por ello que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar la relación de esbeltez máxima para luego obtener la menor resistencia a compresión de una pieza que es susceptible de pandear. Entonces, en general, operaremos planteándonos varios ejes de análisis, en general dos, son los ejes principales de la sección, y para cada uno vamos a determinar los factores K, L e I. Estos factores van a depender, como se muestra aquí abajo, del eje de la sección que estamos estudiando, de la condición de apoyo en su extremo y de la manera que esté soportado lateralmente, es decir, de la presencia de ariostramientos. Para determinar el coeficiente de longitud efectiva deberemos usar uno de dos casos típicos. El primero es el método de aproximación a valores teóricos que se aplica a barras aisladas y se utilizan los valores teóricos listados en esta tabla. El segundo caso es el que se aplica a elementos aporticados, es decir, que tienen sus nodos rígidos, y en los que para definir el coeficiente K se utilizan los nomogramas de la figura. Uno para estructuras desplazables y otro para estructuras indesplazables. Empecemos con el primer caso, en el que estudiaremos un elemento aislado. En este ejemplo tenemos una columna empotrada en su base y que presenta tres ariostramientos. En el plano más débil presenta un primer ariostramiento
a una distancia L1 desde el nivel de la placa y un segundo arrastramiento en la parte superior, separado a una distancia L2 del primer arrastramiento. En el otro plano, el plano de mayor rigidez, presenta un único arrastramiento en la parte superior. Podríamos, de forma muy sencilla, plantear una metodología para el cálculo de las esbelteces globales. Podríamos comenzar definiendo unos ejes locales de la estructura que en preferencia deberían coincidir con los ejes de la tabla de perfiles, es decir, por ejemplo aquí marcamos el eje X coincidente con el eje X que da la tabla de los perfiles y el eje Y coincidente con el eje Y de la tabla de los perfiles. Definimos luego las dos direcciones que queremos analizar, muy sencillamente, en general son las dos direcciones X e Y. Para cada dirección deberemos definir las longitudes no arrastradas, Lx y Ly. También tenemos que definir las condiciones de apoyo. En este caso tenemos una base empotrada y luego tenemos unos arrastramientos para los cuales tenemos que aclarar que estos arrastramientos están articulados en el encuentro con la columna. ¿Por qué? Porque si estuviesen empotrados, es decir, con los nudos rígidos, estaríamos en el caso de un pórtico y esta metodología no aplicaría. Una vez definidas las condiciones de apoyo, deberíamos definir los coeficientes de longitud efectiva, luego obtener los radios de giro que intervendrían en cada dirección, que muy sencillamente podríamos obtenerlo de las tablas de perfiles, para terminar calculando las esbelteces globales. Como dijimos anteriormente, para este caso de elementos aislados vamos a aplicar los valores teóricos del coeficiente de longitud no arrastrada, los cuales obtendremos de esta tabla, particularmente de esta fila, en función de las diferentes condiciones de apoyo que pueda tener nuestro tramo no arrastrado. Entonces, volviendo a la estructura que estábamos estudiando, si primero analizamos el plano IZ, observamos que la deformada en la dirección Y de la estructura es como la que se ve en la figura. Tenemos el empotramiento en la base, el arrastramiento articulado en la parte superior, los desplazamientos en la dirección Y y, como bien se indica en la figura, estos desplazamientos se corresponden con la rigidez flexional en el eje X. Entonces aquí la importancia de hacer coincidir estos ejes con los ejes locales de la sección. ¿Por qué? Porque podemos plantear una primera regla que dice que cuando la deformada que se plantea para el pandeo es en la dirección Y, estamos hablando de la rigidez en X, y entonces estudiamos la esbeltez en el eje X, la cual obtendremos con el coeficiente de longitud efectiva, la longitud no arrastrada y el radio de giro en X. Lo importante aquí es no confundir el radio de giro que debemos emplear. La longitud de pandeo, en este caso, va a ser la longitud total de la barra. El coeficiente de longitud efectiva lo obtendremos de la tabla para el caso de empotrado articulado y vale 0,7. Y el radio de giro lo obtendrán de la tabla de perfiles. De forma análoga podemos estudiar el pandeo en el plano XZ. En dicho plano obtenemos una deformación por pandeo como la de la figura, en la que los desplazamientos son en la dirección X. Entonces decimos que para esa deformación o para esos desplazamientos la rigidez flexional que entra en juego es la del eje Y, la del eje débil. Es por eso que concluimos que estamos analizando la esbeltez en el eje y en las fórmulas vamos a reemplazar con el radio de giro según el eje en Y. Vamos a tener las condiciones de apoyo en la zona inferior, el empotramiento y luego dos niveles de arrastramientos que representamos con los apoyos articulados. Un tramo inferior con una longitud no arrastrada igual a L1 y un tramo superior con una longitud no arrastrada igual a L2.
Para el tramo inferior, con la condición de apoyo empotrado articulado, obtendremos un coeficiente de longitud efectiva igual a 0,7. Para el tramo superior, el coeficiente es el correspondiente a un tramo articulado y por lo tanto vale 1. Para ambos casos, el radio de giro será el radio de giro en I. De esta manera vamos a tener, para este caso, dos valores de la esbeltez global en I. Otro caso de estudio de elementos aislados sería el de la imagen, en el que vemos una viga reticulada. Estamos estudiando en esta primera parte el pandeo en el plano de la viga. Entonces podríamos observar que las montantes y las diagonales en ese plano pandean conforme a su longitud total, es decir, que la longitud no arriostrada es la longitud del elemento. Y para el caso, por ejemplo, del cordón superior, observamos cómo las diagonales y montantes que se encuentran en cada uno de estos nodos actúan como arriostramientos, es decir, como apoyos articulados, por lo que para el cordón superior el tramo no arriostrado es la distancia entre estos nodos. Para estos reticulados, que sabemos que funcionan con sus elementos articulados, la condición de apoyo será por lo tanto articulado-articulado y el coeficiente de pandeo será igual a 1. Para el caso del análisis de este mismo cordón fuera del plano del reticulado, observamos que, por ejemplo, podríamos tener una estructura con puntales y cruces de San Andrés, y vemos cómo para este cordón superior, si dibujamos la deformada fuera del plano del reticulado, podemos observar cómo estos puntales actúan como arriostramientos. En este caso, la longitud no arriostrada será la separación entre puntales, la condición de apoyo volverá a ser articulado-articulado y el coeficiente de longitud efectiva volverá a ser igual a 1. Ahora, pasando al caso de los pórticos, en los mismos los nodos de encuentro entre columna y viga son rígidos. Por lo tanto, los coeficientes de longitud efectiva dependerán de las rigideces relativas de esos elementos que llegan a un nodo. Es decir, la longitud de pandeo depende de la rigidez relativa entre la viga y la columna. Por ejemplo, para los pórticos de nudos desplazables, como los que se ven en la figura, el factor de longitud efectiva siempre va a ser mayor a 1, y eso lo vemos en el nomograma correspondiente a estructuras desplazables, en los que la escala del coeficiente va de 1 a infinito. Ahora, aquí vemos algunos ejemplos en donde se estudian las columnas. En el caso de una columna con una viga rígida, obtenemos un valor del coeficiente igual a 2. Cuando la viga tiene una rigidez intermedia, el coeficiente toma un valor mayor a 2. Cuando la viga es muy rígida y en la parte inferior tengo un empotramiento en vez de un apoyo simple, el coeficiente toma valores próximos a 1. Y cuando la columna es muy rígida y tengo un empotramiento con una viga que no es rígida, el coeficiente toma un valor a 1. Entonces vemos cómo en función de las rigideces relativas entre vigas y columnas vamos a obtener diferentes valores para el coeficiente. En el caso de pórticos indesplazables, el factor de longitud efectiva toma siempre valores menores a 1. Eso lo vemos aquí en la escala del nomograma para pórticos indesplazables, que va de 0,5 a 1. Y también en este caso vemos cómo la rigidez relativa entre elementos influye en el valor que toma ese coeficiente. Por ejemplo, para una columna flexible con una viga muy rígida va a tomar valores pequeños, de 0,7 en el caso de tener una articulación en la base o de 0,5 en el caso de tener un empotramiento. En el caso de columnas muy rígidas, para el caso de empotramiento en la base va a tomar valores próximos a 0,7 y para el caso de articulación en la base próximos a 1.
Y va a haber situaciones intermedias en las que el coeficiente va a tomar valores entre 0,7 y 1 para el caso de articulación en la base y de entre 0,5 y 0,7 para el caso de empotramiento en la base. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos presenta aquí? Bueno, es saber cuál es la rigidez relativa que va a haber entre estos elementos y en la base de la columna, o que va a haber en los nodos extremos de la viga, para poder entrar al nomograma y obtener el factor de longitud efectiva. Entonces, en el encuentro de dos elementos, deberemos calcular la rigidez del nodo. Para ello utilizaremos esta ecuación en la que tenemos un primer factor en la parte superior que indica que es la sumatoria de las rigideces del elemento dividido las longitudes del mismo. Este factor C es de columna en inglés y B es de viga en inglés porque está desarrollado para el análisis únicamente de columnas. Ustedes, como regla memotécnica, saben que arriba van a colocar las rigideces y las longitudes del elemento que se está estudiando y en la parte inferior las del elemento que arriostra. Entonces, si estamos estudiando la columna, pondremos en la parte superior la rigidez de la columna, en este caso la del eje débil, la del eje Y, ya que por cómo está orientada, esta columna está deformando en la dirección X, por lo que decimos que en el plano del pórtico está entrando en juego la rigidez flexional en Y, por eso ponemos el momento de inercia en Y, dividido la longitud total de la columna. Si acá arriba la columna continuara, si fuera un edificio, deberíamos sumar además la incidencia de ese tramo de columna con su rigidez. Luego, en la parte inferior colocaremos la rigidez de la viga, que en este caso, si dibujáramos la deformada para el pandeo del pórtico, la deformada sería en sentido vertical, sería una deformada según el eje Y de esta viga, por lo que decimos que entra en juego la rigidez friccional del eje contrario, la del eje X. Entonces aquí pondríamos la rigidez en X, es decir, el momento de inercia en X, dividido la longitud total de la viga. Si esta viga continuara con otro pórtico y una columna, deberíamos también sumar la influencia de esa otra viga que llega al nodo. De esta forma podremos obtener en cada uno de los nodos la rigidez que nos permitirá luego ir al nomograma y obtener el factor de longitud efectiva. Bien, una vez definida la rigidez en cada uno de los nodos, vamos a poder trazar una recta aquí en el nomograma que vaya desde la rigidez del nodo inferior hasta la rigidez del nodo superior de la columna, o desde la rigidez de cada uno de los extremos de una viga. Se traza una recta y en la intersección con la escala obtenemos el valor del coeficiente de longitud efectiva. En el caso de las columnas, que tenemos apoyos, sabemos que para los apoyos empotrados G es igual a 0 y para apoyos articulados G es igual a infinito. Como una regla memotécnica pueden interpretarlo como que el apoyo empotrado permite 0 giro y el apoyo articulado permite giro infinito. Por último, para los pórticos, y terminando ya con el ejercicio 2, tenemos que diferenciar el análisis del plano del pórtico, es decir, aquel en el que actúan los nodos rígidos. En este plano del pórtico, el análisis lo realizamos, como venimos viendo en las filminas anteriores, a partir del nomograma, y luego vamos a tener planos fuera del plano del pórtico, en donde cada uno de los elementos, ya sean las columnas o las vigas, las deberemos analizar como elementos aislados, para los cuales en este caso tendremos como condiciones de apoyo empotrados en la base y arriostrados en estos puntos. Esos arriostramientos los podemos suponer como apoyos simples,
Entonces, como conclusión, para este ejercicio que sería el inciso B, tendremos en el plano del pórtico que analizar, por ejemplo, la columna, en el plano del pórtico con un G en el punto inferior igual a 0 y un G en el punto superior que calcularemos en función de la inercia de la columna, su longitud, la inercia de la viga y su longitud. Con esos dos valores iremos al nomograma para obtener un coeficiente de longitud efectiva y luego poder calcular la esbeltez. Para el mismo elemento, es decir, para la columna, analizándola fuera del plano del pórtico, tendremos en la base un empotramiento, en el extremo superior un arriostramiento, por lo que podremos suponer una estructura de este tipo. La columna con su altura h, empotrado, articulado y, según veamos la orientación del perfil, la inercia flexional que va a entrar en juego es la del eje Y, por lo que estaríamos calculando la esbeltez en Y con el radio de giro en Y. Análogamente, cuando analicemos la viga fuera del plano del pórtico, nos vamos a encontrar con estos 4 arriostramientos que lo que terminan haciendo es reducir la longitud de la viga en 3 partes. Es decir, que la longitud de pandeo de la viga va a ser la longitud total sobre 3. De esa forma tendremos un coeficiente de longitud efectiva que va a ser para una condición apoyado-apoyado, la longitud que va a ser L sobre 3 y el radio de giro, aquí nuevamente según la orientación de la viga, fuera del plano del pórtico entraría la inercia friccional del eje Y, por lo que en el cálculo de esbeltez global deberíamos incluir el radio de giro en Y.